fue un destacado evangelista y director de La Espada, una casa de publicaciones bautistas fundamentales. Su vida fue marcada por su dedicación a la palabra de Dios y su servicio a la comunidad. Nació en una familia cristiana, hermanos, y su padre fue un fiel predicador y misionero. Garlic comenzó a servir a Dios desde muy joven y se destacó en el ministerio de La Espada como un evangelista y animador espiritual. Su ejemplo de integridad, fidelidad y perseverancia en el Señor ha sido un gran ejemplo para muchos cristianos alrededor del mundo. A pesar de su sufrir de cáncer de páncreas, Garlic continuó sirviendo al Señor. Él decía, hermanos, seguido estas palabras, que al menos a mí en lo personal me fueron de mucha bendición. Haz lo que puedas mientras puedas, porque llegará un momento en el que ya no puedas. Haz lo que puedas mientras puedas, porque llegará el momento en el que ya no puedas. Y lo que acabamos de ver, hermanos, ahí en la lectura de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo de 1 a 3, es un pasaje, hermanos, muy interesante porque dice la palabra de Dios que habían llegado los últimos días de David. David está a punto de morir, pero David, hermanos, sí, no quiere dejar pasar el tiempo nomás así y le da una orden a Salomón: esfuérzate y sé hombre. Y ahorita vamos a ver lo que él le dice, hermanos. Pero ¿qué podríamos decir, hermanos, que dice este pasaje? Porque leímos tan solo 3 versículos. Algunos de nosotros nos podríamos preguntar, ¿es posible encontrar algo en esos 3 versículos? Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, habla del esfuerzo que debemos hacer como creyentes para agradar a Dios en todo. Habla del esfuerzo que debemos hacer para agradar a Dios en todo. Le pregunto, hermano, ¿busca agradar a Dios en todo? ¿Considera a Dios en todas las áreas de su vida? Quisiera, hermano, que meditáramos en este pasaje con el propósito de examinarnos y darnos cuenta si en verdad estamos esforzándonos para agradar a Dios en cada área de nuestra vida. Yo quisiera predicarle en esta mañana, hermano, un esfuerzo que vale la pena. Un esfuerzo que vale la pena. Vamos a orar, hermano. Señor Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Dios, porque me permites estar, Señor, en este lugar. Ahora te ruego, Señor, que seas conmigo. Señor, como siempre te lo he dicho, Señor, si tú quieres, puedes humillarme, Padre. Enséñame, Señor, ayúdame, Señor. Dame sabiduría e entendimiento. Sé con los corazones de mis hermanos y con el mío. Danos un corazón de carne, Señor, sensible a tu voz, para escuchar en esta mañana, Señor, lo que tú nos quieres decir a través de ella. Gracias te damos, Espíritu Santo, haz tu parte. Convéncenos de pecado. Sé con nosotros, permite que podamos salir de este lugar retados a seguir tomando decisiones por Cristo. Gracias te doy, Señor. Te encomiendo este tiempo en el nombre de Cristo. Amén. Un esfuerzo que vale la pena. Hermanos, estamos ahí, ¿verdad? En Primera de Reyes. Quiero que me siga con su vista para, antes de entrar a los puntos de este mensaje, ver lo que dice el versículo 1. Dice: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, versículo 2, yo sigo el camino de todos en la tierra. Note que esta expresión, hermanos, es como cuando nosotros decimos, todos vamos para allá. Sí, está hablando de la muerte física. Dice David, yo sigo el camino de todos en la tierra. Está dando referencia a que se va a morir. Y le dice esto a su hijo Salomón: esfuérzate y sé hombre. Y aunque la palabra de Dios, hermanos, dice esfuérzate y sé hombre, no significa que este mensaje va más para los varones, ¿sí? O para los jóvenes que son hombres. Sin duda alguna, hermanos, nosotros no somos no vamos a ser reyes como Salomón lo fue, ¿sí? Sin duda alguna, no todos los que estamos en este auditorio somos hombres, pero hay algo en común, ¿sí?, que tiene David y Salomón y nosotros, y es que creían en Dios, hermanos, ¿sí? Como usted y como yo, ellos creían en Dios. Y yo espero que todos los que estamos aquí
creamos en Dios. Amén, hermanos. Y no solamente que creamos, sino que quieramos agradarles. La palabra de Dios, hermanos, nos dice en el versículo 2, esfuérzate y sé hombre. Y aquí vienen después, hermanos, las últimas palabras de David hacia su hijo Salomón. Ahora, hermanos, yo pensaba en esto y le quiero hacer esta pregunta a los padres. Si usted llegara a morir el día de hoy, ¿qué sería lo último que usted le daría o le dijera a su hijo? ¿Cuáles serían sus últimas palabras? ¿Qué le aconsejaría? ¿Se ha puesto a pensar? Normalmente cuando salimos a ganar almas, lo que le decimos a la persona es si sabe usted a dónde va a ir el día que usted muera. Si sabe dónde ver tu alma. Pero nosotros, los que ya creemos, los que somos hijos de Dios, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos? ¿O qué le tendríamos que decir antes de morir? Porque sin duda alguna no sabemos si el día de mañana vamos a estar vivos. Ahora, hermano, con esto en la mente, quiero que vayamos a lo que David le dice a su hijo Salomón. ¿Cuáles fueron esas últimas palabras? Quiero que vea ahí el versículo 3. Vamos a estar centrados en el versículo 3, hermanos. Lo primero que David le dice a Salomón, su hijo, antes de morir, le dice, guarda los que, hermanos, los preceptos de Jehová, tu Dios. Lo primero que le dice David a su hijo Salomón es, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. La palabra guardar, hermanos, significa observar, velar por algo o cumplir. Claramente, hermanos, lo que David le está diciendo a Salomón es que se esfuerce, ¿sí? Porque dijo, esfuérzate y sé hombre. Y después le dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. Lo que él está tratando de transmitir, hermano, es esfuérzate por ser obediente. Esfuérzate por ser obediente. Hermanos, hay una ventaja en este pasaje y es que usted y yo conocemos muy bien a Salomón. Nosotros conocemos su historia. Y no solamente conocemos a Salomón, conocemos a David, su padre. Y sabemos del pecado de David. Y sabemos las grandes cosas que Dios hizo a través de él. Y eso, hermano, nos ayuda a comprender mejor por qué David no desaprovecha el tiempo y por qué David le está diciendo estas palabras a su hijo Salomón. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. Lo que le está diciendo David, hermanos, a su hijo Salomón es, esfuérzate por ser obediente. Hermanos, voy a empezar a parafrasear un poco. Es como si David le dijera a su hijo, ¿sabes qué, hijo? ¿Sabes qué, Salomón? Hubo un tiempo en mi vida en el que yo desobedecí a Dios. Hubo un tiempo en el que yo me andaba paseando ahí, ¿verdad? En el palacio. Y vi una mujer que no era mía. Y la codicié en mi corazón y la tomé. David, si yo te estoy aconsejando esto, es porque sé que es un esfuerzo obedecer a Dios, pero tienes que hacerlo. Guarda los preceptos de Jehová, tu Dios. David lo que le está tratando de transmitir a su hijo, hermanos, no es un consejo nomás porque sí, es algo, hermanos, sí, debido a su experiencia. Conocemos la historia de David. Sabemos cuando él desobedeció y conocemos las consecuencias de esa desobediencia. Se cree, hermanos, que David, cuando pecó con Betsabé, conocía al menos el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia que usted tiene en sus manos. David, ¿acaso no sabía que ahí en Deuteronomio 5:21 dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo? ¿No lo sabía? Claro que lo sabía. David está aconsejando, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, porque él sabe, hermanos, ¿sí? Que Salomón se debía esforzar por obedecer a Dios. Es triste, hermanos, ver cristianos que quieren las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a hacer el esfuerzo que implica obedecer su palabra. Obedecer, hermano, déjeme decirle algo, no siempre será fácil. Muchas veces significa renunciar a nuestros deseos, a controlar el carácter, a perdonar cuando duele, a apartarse, hermano, de lo que nos gusta y hacer lo correcto aun cuando nadie nos está viendo. Hermanos, obedecer cuesta. Y es triste, hermano, que muchos creyentes conocen bien la palabra, pero no obedecen a la palabra.
Es una cosa, hermanos, es conocer a Dios y la otra cosa es obedecerlo a Dios, obedecerlo a Él. David, sus últimas palabras, si puede darle un consejo a Salomón, es: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Seguir a Cristo, hermanos, requiere disciplina, sacrificio y una decisión diaria de negar nuestra propia voluntad para hacer la voluntad de Dios. No basta, hermanos, con decir amo a Dios, si cuando su palabra confronta nuestra manera de vivir, preferimos ignorarla. Ahí en Primera de Samuel, si usted puede acompañarme, Primera de Samuel, capítulo 15, hermanos, versículo 22, un versículo muy conocido por todos nosotros. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Dice así la Biblia: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, ¿el qué, hermanos? El obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Cómo está su obediencia a Dios, hermanos? ¿Está haciendo la parte que le corresponde hacer? ¿Obedece su palabra? Hermanos, ¿no fue acaso el Señor Jesucristo, que dice la palabra de Dios ahí en Filipenses 2, no tiene que ir ahí, que Él estando en la gloria, sí, dejó su lugar, se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios? Dice que no se aferró a Dios como cosa que aferrarse, perdón, perdón, ¿qué, hermanos? Que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, dice, sino que se despojó a sí mismo. Y dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué acaso el Señor Jesucristo, hermanos, no dejó ejemplo de obediencia? ¿Por qué existen, hermanos, los cristianos desobedientes? Entonces, si tenemos el claro ejemplo, fue una tremenda bendición, hermanos, para mí escuchar ayer al pastor Juan Sánchez y decir y mencionar cómo es que los tiempos han cambiado y cómo es que los cristianos, sin darnos cuenta, hemos dejado a Dios a un lado. ¿Cómo está su obediencia a Dios, hermanos? ¿Se considera obediente delante de Él? David, hermanos, sin duda alguna, estaba interesado en la vida de su hijo Salomón. Por eso le está tratando de transmitir: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Ahora, aunque en este pasaje no lo dice, hermanos, yo no dudo de que si David está aconsejando esto a su hijo Salomón, es porque Salomón había visto que David respaldaba esto con su vida. Hermano, creo que estarán de acuerdo conmigo en que ustedes no van a aceptar un consejo de alguien que no está respaldando lo que les dice. Es como si yo les dijera: asiste a la iglesia y yo no asisto. ¿Sí está conmigo, hermano? Es como si yo le dijera: ora más y yo no oro. Es como si yo le dijera: sal a compartir el evangelio y yo no salgo. ¿Sí está conmigo, hermano? Si David le está aconsejando esto a su hijo Salomón, es porque él tiene la seguridad de que respalda lo que está diciendo. Le pregunto, hermano, si usted le tuviera que dar a su hijo un consejo en esta mañana, ¿usted respalda lo que le dice? Es por eso que, aunque por más que nos esforcemos con jóvenes, con niños, en que tengan un crecimiento espiritual, en que busquen hacer más cosas para Dios, no hay resultados, porque el problema no está en el joven. El problema está en el ejemplo que está viendo todos los días en su hogar. Si está conmigo, hermano. Si usted tuviera que aconsejarle algo a su hijo, ¿lo respaldaría? Si tuviera que decirle a su hijo: ¿sabes qué, hijo? Necesitas obedecer, ve y comparte el evangelio. Ponte a orar, lee más la Biblia, no hables con maldiciones, deja el celular, no publiques eso. ¿Sí está conmigo, hermano? Que a propósito, varón, ¿usted sabe lo que su hijo publica en redes sociales? ¿Se ha dado cuenta? ¿Sabe si tiene un buen testimonio? Los hijos son reflejo de los padres.
Si David le está diciendo a Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, es porque lo respaldaba, hermanos. Sí. Y ahora, hermanos, no solamente David le dice a su hijo, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, sino que el versículo 3, hermanos, puede seguirme, le dice también después de esto, dice, andando, ¿en qué, hermanos? Versículo 3, en sus caminos. Hermanos, la palabra andando significa ir, caminar o comportarse, lo que implica que David lo que le está tratando de decir a Salomón, su hijo, es compórtate como debes. Por eso, hermanos, es que no solamente le dice, esfuérzate y sé hombre, esfuérzate en ser obediente, sino que llegamos a este punto, lo que le está queriendo decir es, esfuérzate, Salomón, en ser íntegro. Íntegro. ¿Qué es la integridad? ¿Cómo se comporta un cristiano íntegro? El cristiano íntegro, hermanos, es alguien que se comporta como tal en todo momento. En todo momento. No solamente en un lugar específico o por un tiempo específico. Ahora, ¿por qué David está aconsejando esto? No fue David quien perdió su integridad cuando quería esconder su pecado y dijo, ¿sabes qué? Al esposo de Betsabé, ponlo ahí enfrente de la batalla y que lo maten. David sabe lo que es que se pierda la integridad. David sabe lo que es mostrarle una cara a Dios. No fue él, ¿verdad? Cuando llega ahí el profeta Natán y le cuenta una historia y él viene enojado. No, esa persona debe pagar. Y le dice, no, ese eres tú. Porque había perdido su integridad. Una cosa, hermanos, es conocer el camino de Dios, pero otra cosa es andar en el camino de Dios. ¿Sí está conmigo, hermano? ¿Qué a propósito, hermanos? ¿Qué música escucha allá afuera? ¿Se viste igual aquí que como allá afuera? ¿Que como en su casa? ¿Que como con sus amigos? La manera en la que usted habla y se comporta aquí dentro del templo es la misma manera como con la que habla allá afuera. ¿Cómo se comporta allá afuera? Le hablaba ahorita, le preguntaba a los jóvenes, pues aquí, les decía ahorita hace un momento, en este cuarto estamos un grupo de puros jóvenes cristianos, todos nos vemos bien bonitos, calladitos y sabemos versículos, pero tus padres te conocen. ¿Cómo eres con tus padres? Es lo mismo, hermanos. Nuestros hijos saben de qué pata cojeamos, saben qué es con lo que batallamos, pero la integridad es importante. La integridad es importante. David sabía bien, hermano, lo que era perder la integridad. Hablaba con un joven yo ayer, hermanos, por la mañana, hablando de la actitud que como hijos de Dios a veces no tenemos. Y yo le dije a ese joven, si te vas a considerar creyente en Cristo, es mejor entrarle de lleno, la de veras, a estar como que sí, como que no. Y no se lo dije, hermanos, porque yo me creo un santo, un perfecto. Yo se lo dije porque yo fui una persona, hermanos, que mucho tiempo de mi vida pasé quemando el nombre de Cristo. Y hay personas aquí que pueden respaldar lo que digo. Aquí están mis padres, ellos me conocieron. Yo no le aconsejé eso al joven por creerme superior. Yo le aconsejé eso al joven porque sé, hermanos, que podemos fingir ser alguien que no somos. Da tristeza, hermanos, ver cristianos que quieren aparentar una vida de fe delante de los demás, pero no se esfuerzan, hermanos, por vivir con integridad, cuando nadie los está mirando. Ser cristiano, hermano, no significa solamente asistir a la iglesia, conocer versículos o hablar de Dios. Significa vivir de acuerdo con su palabra, incluso, hermanos, cuando cuesta hacerlo. Dije al principio, un esfuerzo que vale la pena. La integridad, hermanos, requiere esfuerzo, disciplina y muchas veces, hermanos, renunciar a lo que nuestra carne desea.
Dios no busca personas perfectas, hermanos, pero busca corazones dispuestos a corregirse, a arrepentirse, hermanos, y sobre todo, caminar en obediencia. Aquí en este lugar, hermanos, estamos todos muy bien, pero ¿cómo te comportas, hermano, hermana, joven, señorita, allá afuera? ¿Eres igual? ¿Tus amigos saben que eres cristiano? ¿Sus compañeras, hermanas de trabajo saben que usted es cristiana? ¿Lo ha respaldado? ¿Han visto una diferencia? Porque es triste, hermanos, que por falta de integridad, en vez de dar testimonio de Cristo, quemamos el nombre de Cristo. Les voy a platicar una experiencia, voy a tratar de ser lo más discreto, hermanos. Algunos de aquí ya saben eso. Hace como 3 semanas, hermanos, ustedes saben que yo me acababa de mudar. Y llegó ahí mi familia y todo, y llegó un familiar. Llegó un familiar ahí a la casa que, según yo iba a ser discreto, ya dije mucho con un familiar, pero bueno. Llegó un familiar y, y empezó a tomar cerveza afuera de la casa, hermanos. Afuera de la casa. Y yo tuve que hablar con esta persona y es alguien cercano y yo tuve que decirle, ¿sabes qué? Tú sabes que soy cristiano, ahí está mi familia, lo van a ver. Y ahí estaba una persona que conoce algunos hermanos de aquí. Y le dije, ¿sabes qué? Tú puedes entrar a la casa, puedes quedarte, tú puedes visitar las veces que quieras aquí a nosotros, pero la cerveza no va a entrar en la casa. Tiempo después pasan 3 días y notábamos distancia, ¿verdad? De parte de esos familiares, cuando nos dimos cuenta que ya estaban molestos con nosotros, con mi esposa, ya estaban sentidos. Nos dijeron que ya nos iban a parar ahí en la casa, que porque según yo lo había corrido, ni lo corrí. Ustedes saben que yo les di, yo no mato en una mosca, ¿verdad? Que voy a andar corriendo a alguien. Yo lo único que le dije, la cerveza no entra. Cuando tú quieras entrar, pero la cerveza no. ¿Qué quiero transmitirle con esto, hermano? Cuando buscas ser íntegro, te cuesta. Pero ¿saben algo? Es un esfuerzo que vale la pena. Porque lo que David le está tratando de transmitir a Salomón es, Salomón, trata de agradar, esfuérzate, hijo, esfuérzate y sé hombre, y trata de agradar a Dios en todo. La integridad cuesta, hermanos, cuesta. Ayer alguien me dijo en la noche, te sentaste en silla de escarnecedores, y les digo algo, me dolió. Porque tratamos, nos esforzamos en agradar a Dios en todo, aunque es complicado, pero el intento se tiene que hacer. Proverbios 10:9, hermanos, dice que el que camina en integridad, dice, anda confiado, mas el que pervierte sus caminos, dice, será quebrantado. Proverbios 27 dice, camina en su integridad el justo, dice, sus hijos son dichosos después de él. Cuando tú buscas ser íntegro, hermano, y cuando tú buscas comportarte como tal en todo momento, hay bendición. No solamente para ti, para tus hijos, para tu familia. ¿Cómo está su integridad, hermano? ¿Es el mismo aquí que allá afuera? ¿Cómo se comporta en su hogar? David, hermano, sin duda alguna, está aconsejando a su hijo Salomón, esfuérzate en ser íntegro, andando, ¿en qué? En sus caminos, porque David sabe, hermanos, perfectamente lo que es vivir sin integridad. Él lo experimentó. Por eso dije desde hace un inicio que hay ventaja de conocer esta historia porque conocemos la historia de David y podemos darnos cuenta por qué aconseja lo que aconseja. David le dijo, esfuérzate, hijo, en ser obediente. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. David le dice a Salomón, esfuérzate en ser íntegro, andando en sus caminos. Pero no solamente eso, hermanos, sino que mira el versículo 3 conmigo. Después de andando en sus caminos, dice, ¿y qué, hermanos?
y observando, atento y observando Salomón. ¿A qué? A sus estatutos, a sus mandamientos, a sus decretos. ¿Y a qué, hermanos? Y a sus testimonios. Creo que estarán de acuerdo conmigo, hermanos, que alguien que observa atentamente esto que está mencionando David es alguien que tema a Dios. Alguien que no tema a Dios, que va a andar observando los estatutos, los mandamientos, los decretos, los testimonios de Dios. Sin duda alguna, hermanos, lo que David le está tratando de decir a su hijo Salomón es: esfuérzate en permanecer en el temor de Dios. Esfuérzate en permanecer en el temor de Dios. Alguien que observa, hermanos, tan delicadamente todo esto como lo está diciendo David, es alguien que teme a Dios. Es alguien que busca en la palabra de Dios lo que Dios quiere. Y para entender mejor este punto, hermanos, quiero llevarlos a esto. La Biblia dice, hermanos, que David era un hombre conforme al corazón, ¿de quién? De Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la Escritura dice eso? Los estudiosos creen, hermanos, que David era un hombre conforme al corazón de Dios por su arrepentimiento genuino. Porque cuando el profeta Natán va y lo confronta por ese pecado que tuvo con Betsabé, se puede ver en la Biblia ese arrepentimiento de parte de David. Y podemos ver todas las oraciones registradas de él y todos los salmos que escribió. Y podemos ver su arrepentimiento. Pero no solamente por eso, hermanos. Sino que otra parte, hermanos, dicen que es porque David, ¿sí?, temía a Dios en verdad. Ustedes recuerdan mejor que yo la historia, hermanos. Cuando David estaba siendo perseguido por Saúl, dice la palabra de Dios, hermanos, que llegó un momento cuando David se encontraba con algunos ahí de su ejército en una cueva. Y dice la palabra de Dios que entra Saúl, quien le estaba persiguiendo esa cueva, y todos le decían: órale, David, ya entró aquí, ¿no te ha visto? Ahorita es el momento. Ya se lo cargó el payaso, como decimos coloquialmente. Porque David tenía la oportunidad de matar a Saúl. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que David lo único que hace es que corta un pedazo de manto de Saúl. Y cuando Saúl sale de la cueva, sale David y le dice: hey, Saúl, mi señor, todavía le dice. Dice: mira, aquí tengo un pedazo de tu manto. Pude haberte matado. Le dice David a Saúl, pero le dice: no extenderé mi mano contra mi señor, porque es el ungido. ¿De quién, hermanos? De Jehová. Note, hermanos, que si David no quiso matar a Saúl, aún sabiendo que él lo estaba persiguiendo para matarlo, no fue por ser Saúl. Dice: no extenderé mi mano contra el ungido. ¿De quién? De Jehová. David era alguien, hermanos, que verdaderamente temía a Jehová. Por eso podemos ver a través de este punto que lo que le está tratando de decir a Salomón es: esfuérzate, Salomón, porque es un esfuerzo, va en contra de tu carne, va en contra de tu deseo, pero tienes que hacerlo. Esfuérzate en permanecer en el temor de Dios. Hermanos, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Dios, hermanos, no consiste solamente en tener miedo al castigo de Dios, sino en tener suficiente reverencia por Él como para tomar en serio su palabra y esforzarnos para obedecerla. Cuando realmente, hermanos, entendemos quién es Dios, dejamos de jugar con el pecado, dejamos de justificar nuestras malas decisiones, dejamos de buscar excusas para no hacer lo que sabemos que está mal. No podemos decir, hermanos, que amamos a Dios mientras deliberadamente ignoramos aquello que Él nos manda. Hace falta, hermanos, volver a tener un corazón que tiemble ante su palabra, que se arrepienta cuando falla y que tenga el deseo sincero, hermanos, de vivir en integridad delante de Él. La palabra de Dios, hermanos, dice ahí en Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cómo está su temor a Dios? ¿Cómo está su temor a Dios, hermanos? Recuerdo hace 4 o 5 años cuando andaba en mi primer amor, yo bien emocionado sirviendo al Señor. Y yo quería, hermanos, no fallarle nada. Me aparecía algo en redes sociales que no debía ver y le cambiaba y dejaba de seguir páginas y dejaba de seguir a esta página tal, y empecé a borrar la música que escuchaba. A los jóvenes yo les he confesado qué música escuchaba, ellos lo saben. Y se ríen de mis gustos. Pero yo empecé a quitar todo. Pero me he dado cuenta de algo en experiencia propia. Entre más ha pasado el tiempo, ese temor de Dios ha querido, y digo ha querido porque he caído, ha querido desaparecer. Ha querido desaparecer. Y cosas que cuidaba antes, ya no las cuido. ¿Por qué? Pero si David le está diciendo a Salomón, observa a Salomón, observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos y sus testimonios, le está diciendo, esfuérzate por permanecer en el temor de Dios. Hermano, hermana, ¿cómo está su temor a Dios? Sin duda alguna, hermanos, perdón, hermanos, sin duda alguna, tenemos un camino muy largo que recorrer. Pero podemos aprovechar esta historia y ver las últimas palabras de David hacia su hijo y tomarlo en nuestra vida. Dice el versículo 3, sígame con su vista. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito, Salomón, en la ley de Moisés, para que, ¿qué, hermanos? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Ahora, yo sé que cuando escuchamos estas palabras, hermanos, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, sinceramente yo en lo personal, se me vino a la mente cosas, proyectos personales. Excelente, mira, yo tengo que hacer todo esto, me voy a ir bien en todo lo que yo haga. Yo quiero que me vaya bien a mi familia, porque pareciera que leer el versículo nos está diciendo eso. Y prosperarás en todo lo que hagas, pero hermano, no es casualidad que Salomón, siendo un rey, dice la palabra de Dios que él tuvo de todo. Igual su padre David, hermanos. No se está refiriendo, hermanos, a algo secular. Si podemos hacer un esfuerzo, hermanos, y si podemos prosperar en algo, qué mejor, hermanos, que sea que como hijos de Dios, sea vivir una vida cristiana agradable a Él. ¿Usted quiere agradar a su Dios, hermano? Amén, hermanos. ¿Quiere agradarle en todo? Esfuércese. Es un esfuerzo que vale la pena. ¿Qué cuesta? Cuesta ser obediente, cuesta ser íntegro y cuesta permanecer en el temor de Dios. Sin duda alguna, hermanos, estamos muy lejos de llegar a la meta, pero que el Señor nos ayude, hermanos, a esforzarnos cada día, hermanos, para obedecer, para buscar integridad y sobre todo para permanecer temiéndole a Él. Señor Dios, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Señor, gracias, Señor, porque este mensaje principalmente ha sido para mí. Señor, sin duda alguna eres bueno. Señor, perdóname porque sé que por mucho tiempo quemé tu nombre. Pero, Señor, gracias porque me estás ayudando, Señor, a seguir adelante. Gracias por lo que tú has hablado por medio de este pasaje, de estas palabras de David hacia su hijo. Señor, ayúdanos, Señor, te necesitamos. Hemos vivido de una manera que a nuestro pensamiento está bien, que a nuestra capacidad está bien, que a lo que nos enseñaron está bien. Pero, Señor, ¿por qué no hacer una pausa esta mañana y preguntarnos, ¿y para Dios? ¿Le agradará a Dios la manera en la que vivo? ¿Le agradará a Dios la manera en la que me comporto? ¿Le agradará a Dios la música que escucho?
las prácticas que tengo, ¿le agradará a Dios? Dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Señor, y yo quiero que tú seas con cada uno de mis hermanos, que nos ayudes. Todos estamos, Señor, en el camino. Pero yo sé, Señor, que tú siempre hablas y que tú siempre tienes un plan. Hermano, si usted dice, yo reconozco que no estoy viviendo como debería. Reconozco a través de esta porción de la palabra que necesito hacer cambios en mi vida. Quiero animarle a que levante su mano. Quiero orar por usted, hermanos. Amén. 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 Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo sigue trabajando. Vi algunas manos levantadas, otras no, Señor, pero si las manos que no se levantaron, Señor, tomaron decisión, tú sé con ellos en sus corazones. Pero si hay alguien, Señor, que no levantó la mano por no haber querido tomar una decisión por ti, yo te pido que tu Espíritu Santo redarguya en su corazón. Señor, no nos gusta, pero es lo mejor para nuestra vida. Gracias te doy, Señor, por tu fidelidad, porque nos guardas, nos das tantas cosas, Señor, y llegamos a una sola conclusión. Lo menos que puedo hacer por ti, Señor, es entregarte mi vida. Gracias, Dios, por tus bondades. Te ruego que seas con este mensaje. Sé con cada uno de los que estamos aquí. Te lo ruego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.